Con el doctor Alberto Coan, ex secretario general de la presidencia durante el gobierno del doctor Carlos Menem, también ex ministro de Salud. Alberto, buen día. ¿Cómo está? Sergio Aiben lo saluda desde San Juan. Buen día, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Bien, 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 soleado, lindo. Acá estamos. Eh, bueno, quería preguntarle su opinión con respecto a la serie que está tan comentada en las redes sociales eh, sobre la vida del presidente Menem. La lanzó el streaming de Amazon. Dicen que retrata partes de la vida del exmandatario. ¿Cómo la ve usted? Mire, sí, yo lo he visto como una ficción, y las ficciones a veces no tienen que ver con la realidad. Ajá. Hay una buena actuación de Sbaraglia y de Siciliani, pero después el resto se nutre de muchas cosas que no pasaron. Pero bueno, así son las series, si no le pone un poco de pimienta, no existen como tales. Así que yo digo, no es respetuosa con la memoria del presidente. Ujú. Algunas muy poquitas cosas que pasaron y muchas que nunca sucedieron. Ajá. O sea que sería más una ficción que un documental, de acuerdo a su criterio. Es una ficción totalmente, absolutamente un Ah. documental. Ujú. Así que, como si uno la toma así, la verdad que está bueno, no hay problema. Ajá. Pero no creer lo que se dice ahí porque no tiene casi nada que ver con la realidad. Ajá. Hay situaciones que se plantean. Yo me imagino que para hacer la serie los guionistas deben haber consultado en su momento a la gente que estaba muy cerca de Carlos Menem, que participaba de su vida íntima, hasta en los momentos personales en que no estaba en la figura de presidente de la nación. ¿Lo consultaron a usted como para agregar su opinión o algo sobre lo que usted pensara y determinar de esa manera el guión final? Mire, estuve reunido bastante con Sbaraglia, Ajá, que me pareció una muy buena persona y un excelente actor. ajá, Pero bueno, yo le transmití lo que yo he vivido durante 40 años con el presidente, pero en cuanto a su personalidad, no en cuanto a los hechos. Los hechos han sido la mayoría parte de la ficción. ujú. 40 años conociéndolo a Carlos Menem. ¿Cómo llega usted a conocerlo a Carlos Menem? Mire, yo soy geólogo, así que cuando me recibo de geólogo voy a trabajar a la provincia de La Rioja, Ah, y lo bueno, ahí lo nuestro. conocí al presidente. Yo llegué a ser director de aguas subterráneas y la parte de perforaciones, Ujú, y bueno, lo conocí en ese momento y siempre estuvimos juntos, desde el año 74 en adelante. ujú, Y bueno, a la verdad que ha sido un honor y un orgullo para mí haberlo acompañado tantos años. ajá. Todo el mundo dice, sobre todo los economistas o la gente que trabaja en las consultoras, que nada que ver en el trato de Carlos Menem o en cómo hacía política Carlos Menem a lo que estamos viviendo nosotros desde hace 20 años, ¿no? Insultos, maltrato, enfrentamiento, era definitivamente, tenía un carisma como para seducir y finalmente conseguir lo que él consideraba que era lo mejor en ese momento, ¿no? Bueno, y él aparte tenía firmeza para las decisiones. Yo creo que no pasa por el carisma, Ujú. pasa por ejercer la decisión de presidente. Él tenía un estilo. Yo con el actual gobierno le podría decir que comparto el fondo y a veces no comparto la forma. Ujú. Pero bueno, eso es mi opinión. Pero volvemos a lo mismo, un gobierno que sacó el 50 y pico por ciento, hay que respetarlo también en su forma. Claro. Alberto, dejaron el poder en el año 99 y todavía se sigue hablando de Carlos Menem y del gobierno de Carlos Menem y de los 9 o 10 años que estuvo en el gobierno, ¿no? Como una figura que trasciende el tiempo. Mire, sobre todo la figura y las obras de Menem que trascienden en el tiempo. Sí. Fíjese que se hicieron tantas cosas en esa época que no había, cuando llegamos al gobierno había 5.000% de la inflación, no había comunicaciones, ni transporte, ni energía. Bueno, creo que Cuesta del Viento está en San Sí, Juan, ¿no es cierto? sí, sí. Y bueno, son las obras las que trascienden a los gobiernos.
Y bueno, y eso creo que es lo que ha hecho que hasta el día de hoy se mantenga el gobierno de Menem como el mejor gobierno para mí desde esa época hasta ahora. ¿Hay similitudes entre lo que quería Carlos Menem para el país y lo que quiere Milei para la Argentina? Yo diría que sí, en algunos aspectos. Creo que Milei quiere estabilizar el país, quiere regular el tema de la economía, quiere terminar con los planes, las cosas, esas que le hicieron tan mal al país, porque antes teníamos una inflación feroz y bueno, ahora la están controlando. Hay similitud en cuanto a los objetivos, pero bueno, los métodos son distintos porque las épocas han cambiado. Seguro. Alberto, muchísimas gracias. Y me quedo con algo que dijo usted, ¿no? Que la historia ya juzgó, digamos, lo que fue la presidencia de Carlos Menem. Ya está escrita la historia sobre la presidencia de Carlos Menem, ¿no? Exactamente. Y no se puede borrar todo lo que se hizo. Muchas gracias, muy gentil, Alberto. No, por favor, hasta pronto. Gracias, hasta